Gracias, gracias. Hola, hola. Qué Paco, bien. P de Paco. Sí, vamos a poner la inicial de todos. Bueno, pues nada, buenas tardes y muchísimas gracias Hola, por venir. Bueno, soy Paco. yo soy Este es Rodrigo. Rodrigo, muy bien. Y hemos hecho tantas entrevistas que hoy hemos decidido entrevistarnos nosotros solos. Sí, Ya no así sabemos. que no sé si esto cómo va a funcionar. Como esta vez no tenemos nadie que nos entreviste, hemos preparado unas imágenes para que nos acompañen y nos den un poco el hilo. Y si lo he entendido bien, El verde. ahí está, vale, perfecto. Pues ahí está. Bueno, hemos venido a hablar de nuestro libro, como no, del Abismo del Olvido, ¿no? Que es el último cómic que he hecho y lo hemos hecho juntos, Rodrigo y yo. Y a ver, señalo hacia ahí. Vale. Cuéntanos de qué va. Voy a contar de qué va. Muy bien, muy buena pregunta para empezar. Bueno, se dice, ¿no?, que los autores normalmente solo tienen un tema, ¿no? Y la verdad es que si eso es así, el mío es la memoria, ¿no? No he sido muy consciente de en qué momento, ¿no?, mis cómics empiezan a tratar ese tema. Pero ¿No te acuerdas? No, ya no me acuerdo de eso. Pero sí que desde, yo creo que prácticamente desde El Faro, luego Arrugas, El invierno del dibujante y demás, todos han tenido, ¿no?, el tema de la memoria como nexo de unión, ¿no? Como contaba, pues El Faro, Arrugas, El invierno del dibujante, Los surcos del azar o La casa o Regreso al Edén, ¿no? Tienen la memoria tratada de diferente manera, ¿no? A veces en Arrugas, por ejemplo, es literalmente, ¿no?, la pérdida de la memoria de un enfermo con Alzheimer, y en otras es recuperar la memoria social, ¿no? Como pudiera ser en Los surcos del azar o en El invierno del dibujante, ¿no?, de intentar recuperar la memoria de todos esos dibujantes de la editorial Bruguera, que son los que, bueno, me hicieron a mí querer ser autor de cómic y a muchísimos ser lectores, ¿no? Y en otros casos la memoria me interesa por recuperar el tema familiar, ¿no? De en cierta manera saber, ¿no?, como Paco, ¿no?, de dónde vengo, de lo que he heredado de mis padres, del entorno, de esa educación y demás, ¿no?, con cómics como La casa o como Regreso al Edén. Y es por eso que, bueno, que el tema de las fosas comunes, que es el que tratamos en El Abismo del Olvido, me interesaba. Y también me ha interesado siempre el unir, ¿no?, el unir la ficción con la no ficción, ¿no? O sea, es algo que he hecho muy a menudo de narrar, ¿no? Una historia, pues en todos mis cómics, de narrarla prácticamente pues como un cuento, por así decirlo, ¿no? Pero siempre me había quedado con el deseo, ¿no?, de poder juntar la no ficción con la ficción, ¿no? A veces pensaba que en algunos de mis cómics se quedaban cortos en cuanto a poder hablar del contexto, pero que la narrativa muchas veces, ese esquema del guión, no te permitía, ¿no?, meterte dentro de determinadas cosas, ¿no? Y es algo que había probado en algunas historias, como esta que veis aquí, que es una historia para Cambio 16, en la que me estuvo ayudando también Rodrigo con la documentación. A Rodrigo lo conozco desde hace muchos años, él es periodista del Mundo, como ahora contará. Y la verdad es que, bueno, somos amigos, como digo, desde hace muchos años, y siempre, ¿no?, siempre habíamos querido hacer algo juntos, ¿no? Y estas pequeñas colaboraciones pues habían servido un poco como prueba, ¿no?, de algún tema que tenía, del que tenía que tratar. Tenía poco tiempo para hacerlo, y Rodrigo, como buen periodista, es capaz de encontrar información de una forma veraz y rápida. No siempre. No siempre. O sea, pues de momento o me engaña, ¿no?, y me da información rápida y veraz cuando se la está inventando. Pero el caso es que me ha venido siempre muy bien, ¿no?, para hacer colaboraciones pues como esta de Cambio 16 o algunas historias para El País semanal, ¿no? Pero siempre, pues bueno, habíamos hablado de qué podíamos hacer, ¿no? En algún momento hacer algo que realmente fuese un proyecto de los dos y algo mucho más grande. Y bueno, y vino con esto, ¿no? Lo cuento te doy el pie. Bueno, esta señora que veis ahí en la imagen es Pepica Zelda. Ella ahí tenía 81 años, ahora tiene ya, pues debe estar cerca de 92. Y yo la conocí, pues eso, hace 10 años, en 2013, porque ella fue una de las últimas personas que consiguió una subvención del gobierno de Zapatero, entonces con la Ley de Memoria Histórica de 2007, para exhumar la fosa común en la que ella estaba convencida desde muy pequeña que estaban los restos de su padre, que fue fusilado por el régimen franquista en el año 1940, o sea, acabada ya la guerra. Entonces, bueno, ella había oído la historia de cómo habían matado a su padre de generación en generación
y tenía como el encargo un poco de su madre de sacar los huesos de aquella fosa. Entonces ella, en cuanto se enteró de que se había aprobado una ley, que había unas ayudas, se puso en marcha, insisto, con más de 80 años, enfrentándose por completo a toda la administración de un país muy poco acostumbrado a gestionar este tipo de cosas y a mirar hacia su pasado para poner aquello en marcha y abrir la fosa común en la que ella estaba convencida de que estaba su padre, en Paterna, donde había... ¿Cuántos son? Más de 2.000 cuerpos en fosas comunes. Es una salvajada. No sé si habéis visto alguna vez el cementerio de Paterna, pero lo podéis ver en el cómic porque hay una viñeta de Paco fantástica en la que explica perfectamente cómo hay dos cementerios paralelos. El cementerio con sus lápidas y sus flores y tal, el normal, diríamos, y uno paralelo subterráneo, que son las cientos y cientos de fosas comunes que hay en Paterna, con 2.000 y pico cuerpos metidos en esa fosa. Entonces ella estaba convencida de que su padre estaba en una de ellas. Se enfrentó a las otras familias de las víctimas de esa misma fosa, porque entonces había muy poca información al respecto y la mayoría pensaban que aquello iba a destrozar los huesos y se iban a destruir las pruebas y no podrían ir a la Haya y tal, pero ella se empeñó prácticamente contrarreloj, porque aquello ocurrió en pre-campaña electoral y Mariano Rajoy, una de las cosas más urgentes e importantes que prometió en aquella campaña fue destinar 0 euros para las fosas de la guerra. Y eran los tiempos en los que Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular, decía que había familiares que solo se acordaban de su abuelo cuando había una subvención. Entonces ella se empeñó, abrió la fosa, contrató un equipo de arqueólogos, se llama Paleolab, y abrieron y en efecto apareció una fosa tal y como ella decía. Ella describía que su padre estaba enterrado muy arriba del todo y en cajas, que era una cosa muy extraña en aquella época, que dentro de una fosa común estuvieran dentro de un ataúd. Y así era, aparecieron restos de las cajas, aparecieron 12 cuerpos, uno de ellos especialmente alto, que era su padre, y aparecieron unas botellitas, como estas que veis ahí que sujeta Pepica, como unas botellitas de farmacia, dentro de las cuales había unos papeles, la mayoría se habían deshecho porque había entrado agua y no se podían leer, pero en al menos dos, uno se leía perfectamente, se leía los nombres de los fusilados. Estas botellas estaban escondidas pues detrás de las rodillas, detrás de la nuca de los fusilados. Entonces yo recuerdo entonces, en 2013, fui a casa de Pepica, me contó toda la historia de su vida, la historia de cómo habían detenido a su padre, cómo lo habían fusilado, cómo lo habían indultado 3 meses después de haberlo fusilado, cómo comunicaron a su mujer, a su madre, a la mujer de su padre, que iban a fusilar a su padre con un método tan sutil como llevarle un traje negro a la cárcel para decirle vístete de negro porque mañana serás viuda, o sea, todo este tipo de crueldades. Y hablé con los arqueólogos y ellos me hablaron por primera vez de la figura de... Tú, si me enrollo demasiado, me paras. No, va bien, va de la bien. figura de Leoncio Badía. Leoncio Badía Navarro era un antiguo maestro republicano al que habían detenido, habían condenado a muerte y le conmutaron la pena a cambio de trabajar como sepulturero. Le dijeron, si quieres trabajar, entierra a los tuyos. Rojito, le dijeron. Y entonces empezó a trabajar como enterrador en el cementerio de Paterna. Los arqueólogos sospechan que estas botellas las colocaba él o él compinchado con las viudas, con las hijas, con los familiares para identificar los cuerpos que él enterraba, pensando ingenuamente que aquello sería cuestión de semanas o de meses, no de 80 años. Y que aquellas botellas servirían para identificarlos. Y no solo eso, porque él, aparte, lo que hacía era recortar mechones de pelo, recortar botones, trozos de ropa, guardar objetos que él archivaba. Él fue creando como su propio mapa del cementerio de Paterna para que cada vez que venían las viudas o las hijas, él sabía perfectamente dónde había enterrado a cada uno y incluso tenía, a través de la ropa o de los objetos, sabía identificar perfectamente dónde estaban, con lo cual hizo una labor brutal de identificación para todas aquellas familias. Y no solo eso, sino que además los arqueólogos les sorprendían que cada vez que abrían una fosa en la que había participado como enterrador Leoncio, los cuerpos estaban especialmente bien colocados, o sea, no estaban lanzados como en la mayoría de las fosas al montón, sino que desaparecían pues, con los brazos cruzados o bien colocados, porque él intentó dar una cierta dignidad a algo tan terrible como enterrar a 200 personas en una fosa común. Entonces, bueno, todo este rollo que yo ahora os cuento muy extenso, en realidad hace 10 años sabía muy poco. O sea, yo había contado la historia de Pepica y descubrí que existía este personaje y me parecía fascinante, que era Leoncio Badía. Durante un tiempo estuve como googleando, pensando que a ver si alguien había publicado sobre él, porque me parecía increíble que una historia tan apasionante no existiera ningún libro ni nadie hubiera contado nada sobre él. Entonces lo fui guardando en la carpeta del día que me echen del periódico, pues escribir un libro sobre este personaje o haré una película o algo. Y no sé en qué momento empecé a darle la turra a Paco con esto, deberías hacer un cómic sobre esta historia, porque pensaba que tenía todos los elementos de un cómic de Paco. Como él decía al principio, la memoria es como algo muy presente en toda su obra. Yo a Paco lo conozco hace un montón de años, lo he entrevistado prácticamente con todos los cómics que ha hecho, salvo este. Y... porque estaría feísimo que te entrevistara. Aún, dame tiempo. Y pensaba que tenía todo, ¿no? Que era a nivel
narrativo era una historia alucinante, con unos personajes increíbles. Primero una heroína de 80 años enfrentada a esto que, como decíamos antes, al laberinto del Minotauro, que era la administración de este país, y luego un personaje del que sabíamos muy poco al principio, luego hablamos un poco más de él, que era Leoncio. Y luego ocurría en Valencia y hablaba de la memoria. O sea, fueron todos los elementos con los que intenté convencerle durante años para hacer esto juntos. Ahora dice que él estaba deseando colaborar conmigo, pero me ha costado 6 años. Bueno, pero no por el tema. O sea, el tema sí que es verdad que me encanta, y es verdad que es una historia que encaja perfectamente en el tipo de cómics que hago. Lo difícil era encajarlo dentro del calendario, ¿no? Al final, hacer un cómic son años de trabajo, y mientras el tiempo que estás trabajando en ese cómic se te ocurre alguna otra idea o te surge cualquier cosa. Entonces, yo le dije, tengo una historia sobre una anciana de 80 años, y me dijo, no la puedo hacer porque es que me ha encargado DC unos cómics sobre Batman. Y claro, en plan de, ¿Batman o anciana? O Pepica Zelda. Sí, no, pero sí que es verdad que sí que quería hacer esta historia, ¿no? Que es verdad que por tema me interesaba, y luego también es verdad que en cuanto empezamos a investigar, ¿no? En cuanto Rodrigo me llevó a conocer, ¿no? a Pepica Zelda y a conocer, ¿no? Toda esa información, ¿no? Todas esas entrevistas que había tenido antes para hacer el artículo, me pareció que sí, ¿no? Que ahí había una gran historia, ¿no? Por un lado porque permitía poder comprender un tema, ¿no? O sea, al final yo tengo la suerte de que mis cómics me sirven para comprender temas de los que no sé, ¿no? Y de los que quiero reflexionar. O sea, tengo la suerte de poder elegir los temas que quiero dibujar, ¿no? Y poder entender el tema de las fosas comunes para mí era importante, ¿no? Sobre todo porque en España es un tema que nadie deja indiferente, ¿no? O sea, o a favor o en contra, pero es un tema que nadie puede decir, los fosas, me dan igual, ¿no? O sea, siempre vamos a oír gente de no mováis a los muertos, dejadlos descansar en paz, no remováis el pasado. Revanchistas, esto va a acabar con la civilización como la conocemos, ¿no? Y por otro lado hay gente que quiere recuperar a sus huesos, ¿no? Y entonces el estar delante de Pepica Zelda, ¿no? Que como bien ha contado Rodrigo, ¿no? Quería recuperar los huesos de su padre porque, en primer lugar, quería tener a su padre en un lugar digno, ¿no? Y por otro lado porque se lo había prometido a su madre, ¿no? Su madre había muerto sin poder cumplir ese deseo, ¿no? Y es el poder tener a su marido enterrada con ella, ¿no? Pues cuando yo muera, le había dicho a su hija, pues quiero que estar en un nicho con los huesos de mi marido, así que haz lo posible por sacarlos de ahí. Y Pepica se había pasado toda una vida intentando cumplir ese deseo, ¿no? Entonces, cuando estás escuchando a esta mujer, ¿no? Y te das cuenta de que, de lo que hay detrás, ¿no? De todas las familias, ¿no? De todas las personas que quieren recuperar los huesos de su ser querido, no es un tema político para nada, ¿no? O sea, se trata de un tema humano, ¿no? De algún deseo que yo creo que tenemos cualquiera de nosotros y que se podría remontar a los inicios de la civilización, ¿no? O sea, que es el que para nuestros seres queridos queremos un entierro digno, ¿no? Y un lugar donde poder llorarlo, y además llorarlo en público, ¿no? Mirás cuando, en esa entrevista, ¿no? Como vemos en esa foto, que yo creo que fue la primera, ¿no? Entrevista que tuvimos con ella. La foto de arriba a la izquierda podéis ver que tiene como el mechón de pelo que el enterrador le dio de su padre, que ya ingenuamente pensaba que con eso iban a poder identificar el ADN, identificar a su padre a través de ese mechón de pelo, que ya, por supuesto, tantísimos años después, y tal y como estaba cortado, no servía para nada, pero yo lo guardaba como un tesoro en el mismo papel de estraza que tenía desde el 1940. Pero esto que dice Paco, ¿no? O sea, una de las cosas que a nosotros nos daba mucho miedo cuando hicimos el cómic era, sobre todo yo, que estoy más acostumbrado a tratar con políticos y a hacer información periodística y tal, tienes un poco la sensación de que esto es un tema súper polémico y que te va a generar, y que nos van a caer avalanchas de odio cuando hiciéramos este cómic, y boicots, y que Vox, confiábamos en que Vox hiciera boicots, que nos hiciera multimillonarios. Pero luego yo siempre digo que si la gente se sentara ahí en casa como hicimos nosotros delante de Pepica Zelda y le escuchara a ella contar su historia, yo digo, ahora ya es muy mayor, tiene 92 años, pero debería dar charlas por los institutos, porque es alucinante, claro, se te cae la cara de la vergüenza. Yo recuerdo cuando la entrevisté a ella por primera vez en 2013, que justo era esto que os decía antes, que en plena pre-campaña electoral, y me acuerdo que le pregunté, ¿tú qué opinas cuando oyes a los políticos decir que lo que queréis es revancha? Que ella decía, revancha la de ellos, que a mi padre lo mataron en el 40.
cuando ya había acabado la guerra. Y decía, a mí me da igual quién gane las elecciones y no hago campaña por nadie ni quiero ninguna revancha. Yo lo único que quiero es el día de Todos los Santos poder llevarle flores a mi padre y a mi madre en la misma lápida o en la misma tumba. No quiero otra cosa. Y entonces, claro, se te cae un poco la cara la vergüenza. Y como hemos visto durante todo el proceso del cómic una disonancia brutal entre el discurso político y lo que se oye en los medios de comunicación y lo que dicen los políticos y lo que es la realidad de esta gente, que desde luego tiene un compromiso político. O sea, yo intento evitar durante estas semanas de promoción y tal hacer como un discurso muy antipolítico, porque yo creo que al final la causa de Pepica Celda es profundamente política. O sea, yo creo que es recuperar los huesos de tu padre fusilado en la posguerra es un acto político de primera magnitud, pero desde luego no es algo electoral, y creo que cuando se mete todo este rollo no político sino electoral detrás es como que lo enturbia todo. Y luego nos hemos dado cuenta también en la cantidad de presentaciones que hemos hecho, que siempre se ha acercado, bueno, y recibimos cada día no sé cuántos mensajes, mails y demás de familias y situaciones que se han visto muy identificadas en esta historia, y la respuesta ha sido alucinantemente positiva y emocionante. O sea, te das cuenta de que hay como un universo paralelo a todo este ruido político que no tiene nada que ver y que era un poco el objetivo con el que pretendíamos contar esta historia. Sí, ¿no? Y luego también nos planteamos el distanciarnos mucho de la historia, ¿no? O sea, también sabiendo que en general todos mis cómics luego se publican en muchos países, ¿no? Entonces servía un poco para intentar, ¿no? Verlo desde ese foco, ¿no? ¿Cómo le contamos esta historia? Por supuesto que está hecha pues en principio para España y para todos nosotros. Pero el distanciarnos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a explicar esta situación que nosotros tenemos lleno no podemos hablar de ella sin todo el ruido que genera, pero vamos a intentar contárselo, yo que sé, a un alemán que está en su casa, o a un italiano, o a un francés, o a alguien que está en Kansas, ¿no? en Estados Unidos. O sea, ¿cómo le contamos esta historia, ¿no? Y te das cuenta de que tenías que quitar todo eso, ¿no? Y lo que te quedaba una vez dejabas de hablar de partidos políticos, dejabas de hablar de todo ese ruido, lo que te quedaba es una historia totalmente humana, ¿no? Y es lo que al final hemos intentado contar, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De cualquiera de nosotros de recuperar los huesos de un ser querido, ¿no? Y luego otro de los personajes también, ¿no? Importantes fue, bueno, entrevistar a Maruja. Sí, bueno, lo que os decía antes, cuando partimos, cuando yo intenté convencer a Paco de hacer esta historia por primera vez, de Leoncio sabíamos muy poco. Además, en Valencia era como algo muy mitificado, del que se había oído hablar, pero nadie sabía muy bien quién era realmente Leoncio, si esas botellitas las había puesto él. De hecho, todavía se sabe poco y hay mucha leyenda sobre él. Entonces yo recuerdo que mientras intentaba convencer a Paco, en la cadena SER hicieron una serie de reportajes que se llamaban... Ay, no me acuerdo cómo era. Bueno, eran varios reportajes sobre memoria histórica. Y uno de ellos hablaba del cementerio de Paterna y hablaba de la figura de Leoncio Badía, del enterrador. Y ahí entrevistaron a la hija. Me acuerdo que se lo mandé a Paco en plan de... Ya nos lo han chafado. O sea, ya alguien ha contado esta historia antes que nosotros. Al principio fue como un poco decepcionante, pero luego en realidad nos vino muy bien porque nos ayudó a localizarla, que es la que aparece aquí en las imágenes, que es Maruja Badía. Ella es la hija de Leoncio Badía. Entonces quedamos un poco... Yo recuerdo que la llamé un poco con miedo por teléfono, conseguí su teléfono, le llamé y le dije que era periodista, que estaba trabajando con un amigo que era dibujante de cómics y que queríamos hacer no sé si le dije la palabra tebeo, pero no, pero se asustó. Sí. Le dije un tebeo sobre tu padre y yo debió pensar que íbamos a hacer algo rollo Mortadelo y Filemón o algo así, y era como que no lo veía. No sé, educadamente me dijo, es que no veo mucho la historia de mi padre en un tebeo y tal. Pero luego es verdad que el cementerio de Paterna ahora mismo está organizado prácticamente por asociaciones de cada fosas. La asociación de la fosa 126, o sea, es brutal la organización que tienen allí. Entonces debió comentarlo en algún grupo de WhatsApp o algo de alguna asociación que conocían la obra de Paco, sobre todo los surcos del azar. Y claro, entonces alguien me dice, no, estás loca. Di que sí, que Paco es una estrella y que vas a hacer. Y entonces me llamó y me dijo que tal, que todavía está pensando y que sí, que le apetecía. Entonces, bueno, quedamos con ella. Un poco para saber realmente quién era historia Leoncio. o no, porque yo creo que aquí todavía no teníamos muy claro. Sí, entonces ahí fue cuando ya nos contó pues eso, que su padre había sido maestro republicano, que daba clases a las personas analfabetas en las cuevas de Paterna, que ahí fue donde conoció a su madre, que era un tipo muy ateo, pero muy implicado con la filosofía, fascinado por la astronomía, por el orden del universo. Yo recuerdo estar ahí, esta imagen del bar, que estoy yo a la izquierda con ella, y yo miraba a Paco como diciendo, hostia, esto es increíble. O sea, era en plan de tenemos el cómic hecho. O sea, no hay guionista en el mundo
que diseñe un personaje como este. O sea, que no solo es el enterrador que está compinchado jugándose el pellejo con las viudas para meter las botellitas y recortarles mechones de pelo y tal, sino que le gusta la filosofía, le gusta... O sea, yo veía cada cosa que ella me iba diciendo, yo iba como visualizando viñetas de Paco, de los astros del universo, de filosofía... O sea, nos daba como unas capas que a nivel narrativo era contar a Paco, pero a nivel narrativo, y sobre todo enfrentado al personaje de Pepica, que es un personaje profundamente estoico y práctico. O sea, ella te cuenta su historia, que es profundamente emocionante, con una frialdad absoluta. O sea, te cuenta cómo ella peleó para conseguir los huesos de su padre, como si te cuenta que ha ido al Mercadona a hacer la compra. O sea, ni se inmuta. También porque arrastra un trauma tan brutal que ella ya ni siente ni padece. Pero en contraste con esto, la figura de Leoncio era alucinante, era un personajazo brutal. Sí, no, era demasiado increíble incluso, ¿no? O sea, era... También es verdad que Maruja nos contaba las cosas como muy aprendido todo, ¿no? O sea, eso nos dimos cuenta con muchos de los testimonios, ¿no? Con los que fuimos hablando, que tenían como aprendido, era una memoria heredada, ¿no? Al fin y al cabo, porque Maruja, creo que ella nace cuando Leoncio acaba de dejar de trabajar en el cementerio, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que nos contó, lógicamente no lo pudo haber vivido. O sea, se lo dio contar su madre o el propio Leoncio, ¿no? Entonces, era como todo muy, muy aprendido, ¿no? O sea, las mismas palabras siempre. Las mismas palabras siempre, y claro, tampoco podía sacarla de lo que ella sabía, ¿no? Con lo cual había también, ¿no? Muchos huecos en esa historia que nos permitía también a nosotros, ¿no? Sin contradecir lo que ella sabía, rellenar, ¿no? Toda esa parte, ¿no? E intentamos también rellenarlo llevándolo a una parte quizás más terrenal, ¿no? Bueno, de llevarlo a eso, ¿no? Una persona que está condenada, ¿no? En cierta manera a trabajar enterrando a los suyos, ¿no? Como le habían dicho, ¿no? Pero también era, digamos que bonito el hecho de que Leoncio en sí, o sea, es un héroe, ¿no? Es el héroe de nuestra historia, pero no es un héroe tipo la lista de Slinder, ¿no? De alguien que está salvando las vidas, ni que está haciendo... O sea, es un héroe que en su contexto es un héroe, pero lo que está haciendo es algo que creo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Y es tratar a los muertos con la poca dignidad que él podía, ¿no? Después de haber sido fusilados y después de haber sido tirados ahí al lado de la fosa para enterrarlos, ¿no? En ese contexto, pues bueno, Leoncio fue un héroe, ¿no? Un héroe en el sentido de intentar, ¿no? Darle ese último momento de dignidad. Y de hecho, mientras estábamos, si no fue este día, fue otro, ¿no? Que sí, nos entrevistamos con Maruja y apareció, pues como contamos en el cómic, apareció una mujer allí que era de otra asociación de una de las fosas de allí de Paterna y le estaba como muy agradecido, ¿no? De repente parecía algo preparado, ¿no? Que contaba que, ay, lo agradecido que estoy yo a Leoncio, que fue las últimas manos que tocaron a mi abuelo y lo hicieron con dignidad. O sea, que es un héroe, pero claro, que haciendo cosas que son muy humanas, ¿no? Y eso es lo que también hacía interesante al personaje, ¿no? El guardar un botón, un trozo de pelo. Sí, esta señora decía que tenía en casa como una caja de metal donde guardaba todo lo que Leoncio le había dado de su familiar, que era esto. Hay varias fotos de esto también, pues las gafas, un mechón de pelo, un retal de la camisa, un botón, o sea, cosas que en realidad aparentemente fuera de este contexto no tienen ningún valor, pero que para ellos se convierten en tesoros, vamos, a los que se agarran con todas sus fuerzas para intentar mantener viva la memoria de sus familiares. Claro, pues eso también en la historia de lo que se trataba era de construir una narración que hiciese que esos pequeños detalles, ¿no? Que si lo cuentas fuera de contexto no tiene ninguna importancia, que nos diésemos cuenta, ¿no? De lo importante que era pues que Leoncio ordenase los cuerpos en una fosa, que guardase un botón, un mechón de pelo, ¿no? O sea, intentábamos contar, ¿no? Por qué esos pequeños detalles eran tan importantes, ¿no? Y por qué, pues después de tantos años, una nieta está agradecida a la hija de Leoncio por lo que hizo su padre, ¿no? Claro, Pepica tiene guardada en su casa, no sé si, creo que esto no tenemos fotos, pero Pepica tiene guardada en su casa la carta que su padre escribió en la cárcel, creo que no sé si era en papel higiénico o en papel de fumar, y la tenía guardada en el dobladillo del pantalón, y cuando ya le condenaron, sabía que lo iban a fusilar, ese pantalón se lo regaló a su cuñado y llevaba escondido en el dobladillo la carta de despedida, que es un poco con lo que acaba el cómic, en la que le encarga a ella, bueno, le recuerda que muere inocente
y es como un último mandato de que mantengan viva un poco su memoria. Sí, las Y ya que lo eran tienen marcado en casa, sobrecogedoras. claro, como un tesoro también. Sí, las que pudimos leer, ¿no? Algunas de las cartas, ¿no? De los familiares que tenían de despedida y la verdad es que era Los textos son tremendo, alucinantes. ¿eh? De hecho, hay muchas frases del cómic que la gente nos dice, joder, es que vaya frases habéis escrito y tal. Y dices, no, pues si no las hemos escrito nosotros. O sea, estas frases son, nos las ha contado Pepica tal cual con sus propias palabras, o son los textos reales de las cartas que escribieron los familiares, que están escritos con un nivel de narrativa y de emotividad Sí, alucinante. ¿no? Y además que te hace no ponerte... Claro, para narrar una historia necesitas ponerte en la piel, ¿no? De quien estás retratando, ¿no? Y ponerte, tener esa carta delante, ¿no? Y ponerte en la piel de quien la escribió, ¿no? Ese día de antes o esa mañana de antes, ¿no? De saber que te van a fusilar lo que escribes, ¿no? Y que en la mayoría de ellos no hay odio. O sea, simplemente es ese amor prácticamente, ¿no? Amor hacia la familia que deja, el que no me olvidéis y el que en cuanto podáis darme, soy inocente y darme una buena sepultura, ¿no? O sea, que la verdad es que te estremecen todas esas Cómo cartas. ha sido dibujar cada día estas escenas? Hostia. Sí, no, la verdad es que sí que se ha hecho duro, ¿no? El tener, claro, en mi caso han sido 2 años y algo que hemos estado con el cómic, pero en mi caso a diario, ¿no? Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche pensando en la historia, ¿no? Y como hablamos, ¿no? Metiéndote en el papel de todos los personajes, ¿no? Y al final, sin darte cuenta, es como que te vas hundiendo, ¿no? Y hasta el día que no entregas por fin, ¿no? El cómic ya a la editorial para que vaya a imprenta, no te das cuenta, ¿no? De todo lo que has estado pensando y dándole vueltas en tu cabeza durante todo ese tiempo, ¿no? Y ha sido como, bueno, como un pasar página que la verdad es que se ha agradecido al final. Bueno, este es otro, ¿no? De los familiares con los que nos entrevistamos para esta historia. Este es Batiste, sí, este es uno de los que... el gran impacto que tuvo Pepica no fue solo que consiguió recuperar los huesos de su padre, sino que demostró al resto de familiares que eso se podía hacer, que no destruía ninguna prueba, que no se rompía España, que no había ningún conflicto civil por abrir una fosa común, que no se reabría ninguna herida, sino todo lo contrario, que cuando se abre una fosa se cierran las heridas. Hoy Pepica Celda es una mujer de 92 años, feliz, con su cómic en las manos, con la historia de su padre que le cuenta su bisnieta por las noches y con la satisfacción de que ha cumplido el mandato que le dio su madre y que le dio su padre. Entonces, una vez ella recuperó los huesos de su padre, cuando se abrió por primera vez la fosa, se identificaron 4, 3, ya no me acuerdo, 3. Se 3, ¿no? identificaron 4 y uno de ellos, que aparece también en el cómic, volvió a la fosa porque nadie lo reclamó. Había sido fusilado tan joven que no tenía ya descendencia y nadie lo reclamó nunca. Volvió a la fosa, que era una metáfora terrible de un poco de esto, de este abismo del olvido. Hoy ya lo recuperó el ayuntamiento de su pueblo y está ya en el cementerio, pero en el primer momento 3 cuerpos, el de José Celda, el padre de Pepica, y otros 2 se recuperaron. El de este Manuel Jimeno volvió a la fosa, pero fue tan potente lo que consiguió Pepica que hoy, por debajo de la saca, o sea, una fosa común, está dividido en distintas... Bueno, esto hemos aprendido, nos hemos hecho expertos enterradores y arqueólogos y forenses. Está estructurada en distintas sacas, que es como cada día que fusilan. No sé si hay alguna de las imágenes. Sí, más que tenemos alguna. Y entonces, ves, ahí se ven como los distintos estratos. Por debajo de las 12 de Massamagrell, que era donde estaba José Celda, había otros 200 cuerpos. O sea, en una fosa, no sé cuánta... Esta metáfora la hemos hecho en varias presentaciones, ¿no? Pero no sé cuánta gente hay hoy aquí en esta sala, unos 100... Sí, 150. Pues imaginad todos estos en vertical, metidos en una fosa, y esto multiplicado por 100 y pico fosas. Así es el cementerio de Paterna, es una salvajada. O sea, nosotros hemos tenido la suerte, no sé si es una suerte o es alucinante que en 2023, haciendo el cómic, hayamos podido presenciar esto. O sea, a mí me parecía algo fascinante, que todavía hoy en día puedas ir a Paterna y ver una fosa común abierta y cientos de cuerpos dentro. Entonces, claro, y todavía no se han exhumado ni la mitad, nos contaba, ¿no? Y la mitad de las fosas que hay en Paterna. Claro, a nivel de documentación para nosotros ha sido un regalo porque hemos aprendido muchísimo y hemos tenido una colaboración brutal de arqueólogos, de forenses y demás, sí. pero sí, a la vez te espanta, ¿no? Pensar que todavía haya gente que hoy en día está trabajando en sacar cuerpos de fusilados hace 80 años. Es una cosa alucinante. Y luego ves cómo
cómo trabajan con esos huesos, cómo reconstruyen un crimen cometido hace tantos años y cómo reorganizan un puzzle, porque claro, tú cuando te asomas ahí, lo que ves es un amasijo de huesos. Entonces, ¿veis esto? Esto es la foto de la izquierda, es una foto que hicimos nosotros en uno de los laboratorios que tienen allí montados en el cementerio, y luego es como Paco lo dibujó en el cómic. Sí, no, la verdad es que era tremendo, ¿no? O sea, cuando ves esto, vamos, se te pone la piel, vamos, de gallina, ¿no? Pero también todo esto va acompañado también de muchos objetos, de una historia, ¿no? O sea, que no son huesos como de un enterramiento, yo que sé, íbero, romano o de lo que sea, ¿no? Sino que cada cuerpo de los que hay ahí, y ese es también uno de los trabajos, ¿no? de las exhumaciones, es identificar y dar vida, ¿no? A dar memoria a todos esos huesos, ¿no? Entonces, claro, cuando los tienen ahí en la mesa, ya saben, ¿no? A quién pertenecen, quién puede ser la familia, qué le pasó, cuál fue su vida, y la verdad es que es tremendo, ¿no? Le da una carga emotiva muchísimo mayor, ¿no? Y como dice Rodrigo, la verdad es que poder asistir, ¿no? A todas estas, a todo esto, ¿no? A los laboratorios que se montan y que, claro, y que ha habido durante, ahora ya no lo sé porque ha cambiado el gobierno allí, pero en el tiempo que estuvimos trabajando, en estos 2 años, hubieron creo que cerca de 3 exhumaciones, ¿no? O sea que cada vez que íbamos a Paterna nos podíamos encontrar con alguna exhumación en algún punto, ¿no? O estaban empezando, o habían terminado, o estaban en el laboratorio, con lo cual la verdad es que para el cómic nos vino genial porque pudimos documentar, ¿no? Toda esa parte del proceso, ¿no? Y no sé si se llega a ver, pero uno de los cráneos, ¿no? De los que hay ahí, que está pegado con celo, se ve, ¿no? Perfectamente ese tiro de gracia, ¿no? Que es también una de las viñetas, una de las páginas, ¿no? Una de las escenas que contamos en el cómic, ¿no? De cómo, bueno, por ahí se va esa memoria, ¿no? De esas personas. Y luego en las actas del franquismo, o sea, aparecía como muerte por traumatismo craneal, ¿no? Como si se hubiese caído de una escalera. Sí, bueno, y como hablamos, ¿no? Pues esta fue una de las reuniones que tuvimos con un grupo de arqueólogos, ¿no? Que la verdad es que nos ayudaron muchísimo, releyeron el cómic también para que no se nos pasase nada, y la verdad es que, bueno, la ayuda fue increíble, ¿no? Bueno, aquí pues un poco eso, ¿no? Lo que aparece, ¿no? En las fosas, esas balas, ¿no? De diferentes calibres, y ese cráneo, ¿no? Sacado pues de uno de los que vimos en la morgue, ¿no? Del cementerio. Lo que dedicamos a las balas, ¿eh? Sí. Bueno, y luego, una vez, esto ha sido un poco toda la documentación, aunque la documentación en realidad yo creo que la hemos ido haciendo a lo largo de estos 2 años y algo, ¿no? O sea, porque en todo momento necesitábamos, ¿no? Aunque ya habíamos dado por terminado más o menos de, bueno, pues con esto ya tenemos suficiente para empezar a escribir, ¿no? La historia, pero es verdad que el resto de tiempo también, porque siempre surgían dudas, cosas que complementar, ¿por qué no añadimos ahora una escena para hablar de la memoria histórica? Porque es necesario para comprender por qué esto, por qué lo otro. Entonces la verdad es que ha sido como, bueno, como un trabajo de documentación complicado, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y luego que nos hemos dado cuenta, esto lo hemos hablado mucho, que salvando todas las distancias con lo que han vivido las familias de las víctimas de todo esto, desde luego, pero sí te das cuenta cuando te acercas a un tema como este, de mi sensación un poco es que como todos como sociedad hemos un poco caído en la trampa esta del olvido respecto al pasado de este país. Y que en general la sociedad ha mirado para otro lado y que se dice mucho esto de, bueno, ya están otra vez con la guerra, ya están otra vez removiendo el pasado y tal, pero cuando haces un trabajo como este que exige, o sea, currar con Paco como periodista exige un nivel de rigor y de documentación brutal, porque cada dibujo está hasta el mínimo detalle, todo tiene que ser veraz, todo tiene que ser cierto. O sea, yo siempre digo que hay viñetas en las que aparecen unas lápidas rotas en el suelo que rompe la Guardia Civil, y si alguno de vosotros hiciera el esfuerzo de reconstruir esos trozos de lápida que aparecen, los nombres que reconstruiríais son nombres reales de gente que estuvimos, o sea, hasta el más mínimo detalle. Dice Carlos Areces, el actor, que Paco Roca es el Tarantino del cómic español, y es pues que todo lo que aparece en los anuncios de fondo, las escenas, en la casa de Pepica, el cementerio, o sea, todo tiene que ser como era de verdad para que nadie pueda decir que nos lo hemos inventado, que esto no era así de verdad. Incluso esta viñeta antes que aparecía de la bala, que me hace mucha gracia porque recuerdo que, claro, cuando Paco hace los bocetos, todo te encaja, pero cuando de repente ya se pone a dibujar de verdad y todo tiene que estar perfectamente dibujado,
Me recuerdo un día que de repente nos dijimos, bueno, pero hemos dibujado dentro del cráneo una bala como la dibujaría un niño. ¿Cómo es una bala? Pues en forma así como de supositorio. Pero ¿cómo es una bala cuando ya ha impactado en el cráneo de una persona y cómo es dentro del cráneo? O sea, eso ya no debe tener una forma de bala normal y corriente. Entonces perdimos un día entero buscando informes forenses para ver cómo se deformaba, si se achataba, si se rompía. O sea, a este nivel me refiero o sea, mucha gente nos dice, bueno, entonces ¿esto cómo va? ¿Tú, Paco, hace los dibujos y tú haces los bocadillos? ¿O cómo es esto? Y digo, no, es que ha sido un curro de muchos años constante. O sea, es verdad que Paco asume toda la parte del final, tiene muchísimo trabajo, tiene que dibujar, tiene que colorear, que es... Yo tengo que estar esperando pacientemente a que acabe esto, pero que exige un nivel de documentación y de curro constante y ha sido brutal. Y luego te das cuenta de eso, de que por mucho que nos digan que esto está ya muy manoseado, que se ha contado, es mentira. O sea, no nos ha costado mucho documentarnos porque no hay nadie sabe. O sea, no hay tutoriales en YouTube de cómo se cava una fosa común. O sea, no sabíamos... Me acuerdo cuando hacíamos los primeros bocetos, los pasábamos y los arqueólogos decían, no, eso es mucho más grande o es mucho más profunda o no puede ser así o no caben, no los enterraban así. O simplemente cosas que ellos no habían pensado nunca, ¿no? Claro, ¿cómo se fusila a alguien en el cementerio de Paterna? Pues no existe, no hay documento, sobre todo no hay memoria visual sobre toda esa época, no hay imágenes, nadie hizo fotos de cómo se fusilaba entonces. Entonces eso o te lo imaginas o tienes que documentarte a un nivel muy, muy exigente. Sí, no, la verdad es que en ese sentido sí que es, en cierta manera, enriquecedor también, ¿no? El darte cuenta de que estás poniendo, y estás poniendo en imágenes algo que hasta ese momento no existía, ¿no? Que posiblemente igual vieron 3 o 4 personas, pero nadie más, ¿no? El enterrador, igual alguna de las viudas o el guardia civil que estuviese por allí, pero poco más, ¿no? Entonces es también como una especie de labor, ¿no? Entre investigador y reconstructor, ¿no? De la historia, ¿no? Y a veces, bueno, es complicado por eso, ¿no? Porque había muchísimas cosas donde un historiador no se mete, ¿no? De pues determinadas, pues a mí qué más me da, ¿no? O sea, pues cómo llevaban los muertos de tal sitio a tal sitio, pues ni se lo habían planteado porque igual no es algo que les interese para lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Pero a la hora de dibujarlo, sí, ¿no? Tenías que mostrar, ¿no? Todo eso que estabas haciendo, ¿no? Y la verdad es que ha sido también una parte también de especular, ¿no? De pensar, bueno, decía, bueno, pues Leoncio, pues igual trabajaba solo, ¿no? No sabemos muy bien si estaría él solo o lo que sea, ¿no? Y cuando te ponías a dibujar, ¿no? Y a contarlo, te das cuenta de que uno solo era complicado, ¿no? Enterrar a 100 personas igual en un mismo día, ¿no? Pues bueno, seguramente tendría ayuda de alguien, ¿vale? Pues vamos a crear un personaje que sea ese ayudante de... ¿Y cómo lo harían? ¿Y cómo lo tirarían? ¿Y entonces cómo ordenaría? O sea, es algo que tienes que ir, ¿no? Y fuimos como intentando, ¿no? Según iban surgiendo las cosas, viendo cómo podría ser la mejor solución a todo aquello. Y luego a la vez era muy emocionante, porque yo recuerdo cuando ya teníamos los bocetos, la primera versión más o menos acabada, le enviamos a la familia, sobre todo al sobrino de Pepica, que es periodista y que nos ayudó mucho en toda la documentación, y para él era súper emocionante porque era ver la historia de su vida, la historia que había oído contar tantísimas veces por primera vez en imágenes, porque claro, ellos no tienen fotos de todo esto. Entonces era como súper emocionante ver la reacción que han tenido ellos al ver eso, la historia de su vida contada por primera vez en imágenes. Era como ver una película de lo que les ha pasado. Bueno, aquí está poniendo algunas imágenes. Bueno, esa parte, ¿no? También de lo que hablamos, ¿no? De los que lo habéis leído, ¿no? De la Ilíada, que era algo que de repente, claro, con un personaje como Leoncio, que hablábamos antes, ¿no? Ha sido profesor, le gusta la filosofía, la astronomía, la historia, pues seguramente, ¿no? Habría leído la Ilíada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos venía bien porque la Ilíada, ¿no? Una historia escrita hace un par de milenios, se cuenta, ¿no? Se cuenta el drama que es lo que sufren las familias de los fusilados y enterrados en fosas comunes, ¿no? Por un lado es que no tienen un entierro digno su ser querido, como le ocurre a Patroclo en la Ilíada, y por otro lado, ¿no? Pues como cuenta esta página, ¿no? O sea, lo peor que se le puede hacer a una familia es negarle, ¿no? Negarle el cuerpo de su ser querido, ¿no? Eso ya contaba Homero, que era el mayor drama que se le podía hacer, ¿no? La cosa más cruel, ¿no? Y es tan cruel que hasta los dioses, ¿no? Bajan del Olimpo para decirle a Aquiles que tiene que devolver los huesos o el cuerpo de Héctor a su familia, ¿no? Y al fin y al cabo eso es, ¿no? Lo que la dictadura hizo con todas esas familias, ¿no? Se les denegó un entierro digno para su ser querido y además se prohibió a las familias
un lugar donde llorarlo, ¿no? No tenían, ¿no? Tenían ese cuerpo, no pudieron despedirse en muchos casos de él. No tuvieron un lugar público donde rezarle, porque esto era, bueno, de tierra sin nada encima. Además, salvo el Día de Todos los Muertos, no podían mostrar el dolor en público, ¿no? Tuvieron que callarse todo esto, ¿no? Y esto, pues bueno, como decíamos, está en nuestros genes, ¿no? El poder hacer estas dos cosas, ¿no? Y también te das cuenta, ¿no? De que el drama de todo esto ya no es solamente que esto ocurriese durante la dictadura, ¿no? Que a esas familias se les negasen esas dos cosas, ¿no? Por un lado ese entierro digno y por otro lado el poder llorar y hablar en público del drama que habían vivido, ¿no? O sea, lo extraño y lo raro de toda esta situación es que en democracia sigamos con lo mismo, ¿no? Ahora lo llamamos de otra manera, ¿no? Ponemos otras palabras, ya no es que los rojos no merecen nada, ¿no? Ahora decimos que no hay que mover los huesos, que no miremos para atrás, ya está bien de todo este tipo de cosas, pero viene a ser lo mismo. Se les sigue denegando a todas esas personas un entierro digno y, por otro lado, a las familias se les sigue prohibiendo, en cierta manera, ese duelo en público, ¿no? En cuanto se quejan, en cuanto dicen algo, ya estamos con el revanchismo, ya estamos con estas cosas, ¿no? Esto es lo realmente raro, ¿no? En una democracia. Es lo dejar a los muertos en paz. Dejar Una cosa que nos hacía mucha gracia, ¿no? Porque era como... Te das cuenta de esto con esta parte de Aquiles, que no es una cuestión política ni es una cuestión electoral, como decíamos antes, que es una cuestión de derechos humanos y que viene desde el origen de los tiempos y que a nadie se le ocurriría decirle a un padre que no encuentra el cadáver de su hijo porque ha sido asesinado, que alguien le dijera a un político, hay que dejar a los muertos en paz, no reabras heridas y da igual, ya aparecerán los huesos y si no aparecen pues no pasa nada, no te preocupes. Sí, ¿no? Y como Estado, ¿no? Como Estado y como país, en cuanto un español muere en el extranjero, ya sea porque, yo qué sé, por lo que sea, porque está subiendo al Everest, porque está muerto como militar en no sé dónde, ¿no? Como Estado hay como un deseo, ¿no? De hacer lo posible por recuperar ese cuerpo y traerlo a sus familias. Si un alpinista en el Everest se movilizaría ¿Todos? el Estado, pero sin embargo, de hecho, ha pasado durante la promoción del cómic, que yo ahora vivo en Madrid y hay un barrio en Madrid, una urbanización donde va la gente joven ahora a vivir y tal, que se llama Monte Carmelo, y se ha proyectado en un terreno un cantón de limpieza, que es como donde se almacenan los camiones de basura y los contenedores y tal. Entonces, al hacer el proyecto, iban a abrir ahí, entonces apareció como a lo lejos ahí una asociación de memoria histórica diciendo que en ese terreno ellos estimaban que podía haber en los cuerpos de 400 brigadistas. Y entonces los vecinos se han movilizado, pero no para recuperar los huesos de los brigadistas, sino porque no quieren el cantón de limpieza ahí, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Que al final como sociedad en general hemos mirado para otro lado, que es un poco lo que se refleja en esta viñeta. O sea, esto fue una de las cosas que más nos impactó durante la documentación. Claro, cuando intentamos, lo que hablábamos antes de este abismo en el que nos enfrentábamos nosotros, cuando intentamos contar en el cómic cuál era la situación real del país respecto a este tema, nos dimos cuenta de que había muy poca información, de que las horquillas eran enormes. Cuando intentas averiguar cuánta gente murió represaliada por el franquismo, no se sabe muy bien. Cuánta gente había muerto antes represaliada por la República, tampoco. Cuántas fosas comunes hay en España, pues no se sabe muy bien. Cuántas quedan por abrir, cuántas se han abierto ya, cuántos cuerpos... Y recuerdo que no es que no recuerdo quién fue, pero alguien nos dijo, es que no os imagináis cómo ha cambiado el país en los últimos 40 años y la de CUNET y la de fosas comunes que debe haber debajo de centros comerciales, de Ikeas, de autopistas, de McDonald's, y entonces fue como algo que yo nunca había pensado, o sea, fue como muy impactante imaginar, claro, todo lo que ha cambiado, lo que se ha desarrollado el país en los últimos años, mirando absolutamente hacia otro lado. Sí, no, y te das cuenta de que, bueno, a día de hoy todavía, ¿no? Hay víctimas de primera y es un poco víctimas esto, de si el segunda. cantón de limpieza se hace en Monte Carmelo, pues se hará sobre 400 cuerpos de brigadistas que nadie ha reclamado y nadie ha pedido antes. Bueno, estamos pasando de tiempo, ¿eh? Sí, no, ya está. Estaba ya poniendo un poco por encima todo ese proceso, ¿no? Este es todos los esbozos, ¿no? De guión que llegamos a tener hasta el definitivo. Aquí alguna de las páginas del guión con esos garabatos alrededor, ya que son las páginas, los bocetos, ¿no? Y cómo también la documentación va cambiando las cosas, ¿no? De cosas que en un principio dibujas porque solamente te planteas de momento la narración, ¿no? Y luego, pues bueno, intentas, ¿no? Que ese fusil, el de la época, pues la mirilla no era así. Al final nos dimos cuenta también de que el tiro de gracia no se hacía ahí, sino que se hacía
encima de la Tierra. O sea, vas como descubriendo un poco toda la... Y aquí un poco, pues eso. Claro, y por esto que hablamos me acordaba ahora al ver estas imágenes, del olvido en general de la sociedad hacia todo este tema, es que, claro, yo ya había estado en 2013 y volví a ir con Paco cuando empezamos la documentación a lo que allí se conoce como el Terrer, que es el paredón, vamos. De hecho, se conoce como el paredón de España porque es donde más gente murió fusilada por el régimen franquista, que es el muro donde fusilaron a José Celda y donde fusilaron a miles de personas en aquellos años. Y si no te acompaña alguien, es imposible que lo encuentres primero y que lo reconozcas, y eso que hay unos agujeros así de bala todavía en la pared, pero ya hay como una corona, cuando yo fui, que creo que estaba 10 años después todavía, una corona de flores medio podrida ya, y el resto, pues restos de basura, de botellón, neumáticos, bricks de leche, o sea, dices, hostia, ¿en qué clase de sociedad no reconoce, o sea, no sé, que no haya un tipo de reconocimiento, un mínimo de respeto en un sitio en el que han muerto fusiladas tantísimas personas? Piensas en cualquier país, en Alemania esto sería impensable. Y sin embargo aquí pasan cada día por ahí cientos de chavales o van a hacer botellón ahí a un sitio en el que murió tantísima gente asesinada. Sí, nada, igual para terminar con algo, ¿no?, positivo de todo esto, ¿no? Quizás eso, ¿no? Decir que al final, pues bueno, como contamos en el cómic, ¿no? Que Pepica, igual estamos haciendo un spoiler. Spoiler, sí, claro. Pero Pepica consiguió recuperar los huesos de su padre y ya por fin descansan con los de su madre, ¿no? Por fin lo consiguió después de toda su pelea. No solamente ella, sino bueno, muchas otras familias, no solamente en Paterna, sino en toda España, y durante estos últimos años se han exhumado... Y no ha pasado nada. Cientos, ¿no? No se ha roto España, no ha habido un cisma, nadie se ha echado a la calle, nadie se ha tirado encima de una fosa común de no, por favor, no la abráis, porque saldrá los espíritus, la maldición de todo esto, ¿no? O sea, realmente no ha pasado nada, ¿no? Y esto es lo normal, es que una persona recupere los huesos de su ser querido no condiciona, no le hace mal a nadie, ¿no? O sea, no abre heridas, sino que las cierra, ¿no? De hecho, fue muy curioso porque justo cuando acabamos el cómic hubo elecciones y cambió el gobierno en la Comunidad Valenciana y pasó a gobernar el Partido Popular con Vox, y lo primero que acordaron fue derogar todas las normas que atentan contra la reconciliación entre los ciudadanos, que se referían a la ley de memoria histórica. Entonces, claro, piensas, hostia, qué perversión tan brutal del lenguaje. O sea, cómo atenta contra la reconciliación de los ciudadanos que Pepica Celda haya recuperado los huesos de su padre. Es una cosa ridícula. También es verdad que creo que entonces el presupuesto para exhumaciones de fosas era de 3 millones y su manera de oponerse fue dejarlo en 2. O sea, que decir que piensas, bueno, al final vamos dando un paso para atrás y 3 para adelante, y ahora mismo el cementerio de Paterna está patas arriba, afortunadamente, exhumando todas las fosas, con lo cual yo quiero pensar que algún día no habrá ninguna fosa. No, y también es verdad que cada vez es más difícil, ¿no?, el identificar los cuerpos cuanto más tiempo pase, ¿no? Pero es verdad que si desde determinados, ¿no?, lugares, ¿no?, de estamentos, ¿no?, se quiere alargar esto, y intentando, ¿no?, de que mueran todos y que el tema quede así y ya pasamos página de verdad, te das cuenta que la realidad que no es así, ¿no? Que murió la madre de Pepica y ese mandato, ¿no?, de recuperar los huesos de su padre pasó a su hija, ¿no? Y ahora también, cuando hemos estado trabajando con este cómic, te das cuenta de que ya hay nietos, ¿no? Hay nietos que están ya peleando por eso, ¿no? O sea, es que la única manera de cerrar las heridas es abrir las fosas comunes y que cada familia pueda recuperar lo que quiera, los huesos de su padre, ¿no? Y la gente no va a olvidar simplemente porque no se acaben las subvenciones o se pongan todas las trabas posibles, ¿no? Es algo que es una herida abierta y que va pasando de generación en generación, ¿no? O sea, es una lucha, ¿no?, contra el olvido, pero que las familias intentan, ¿no?, intentan ganarla. Bueno, tenemos poco tiempo, porque a las 9 nos han dicho que se cierra y luego, pues bueno, seguramente querréis que firmemos cómics. Entonces... Si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora. Sí, eso. Aunque yo no veo nada. Que alguien pegue un grito, vale. Así que si tenéis alguna pregunta... Que podamos responder. Sí. ¿Continuarás haciendo cómics así de ¿Yo? histórica? No. ¿O sí. Hacer otro... Pues la verdad es que es un tema que... Por ti, sí. Bueno, no cabe. Sí. La verdad es que sí, que me interesa. Me interesa y también me he dado cuenta de que
bueno, de que tengo la suerte de que los cómics que hago tienen mucha repercusión y al final pues se venden bien y da igual el tema que trate, bueno, que es un tema que a priori, ¿no? Como decíamos, es según, ¿no? Determinados grupos, el anti-bestseller, que la gente no quiere leer de esto y que el mercado está saturado de estas historias, pues de repente ha sido como un cómic de éxito, que vendimos pues en un mes y medio 40.000 ejemplares, llevamos 15.000 más, ha funcionado muy bien en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí que te das cuenta de que, bueno, es una oportunidad, ¿no? De tratar temas que a ti te parece que puedes llevar a la reflexión de la gente y ojalá, ¿no? Ojalá, aunque ya es pedir mucho, cambie conciencias o la gente pueda replantearse determinados pensamientos y demás, ¿no? Entonces, por un lado sí que me interesa, pero por otro, como tú dices, son temas que te van hundiendo un poco, ¿no? Que a poco que enlaces dos así, y yo había hecho la anterior, que era Regreso al Edén, que era una historia también triste sobre la posguerra, sobre mi madre, unido a bueno, ahora estoy ya como para cortarme las venas, ¿no? O sea, necesito cambiar un poco, pero seguramente volveré, porque es un tema que por un lado me interesa y por otro lado que también, como hemos hablado, ¿no? En contra de lo que se dice, hay tantísimas historias interesantes que no se han contado bueno, que es es un terreno que es muy fértil, ¿no? Para poder sacar de ahí nuevos cómics, novelas, artículos o lo que sea. Sí, esa sensación la teníamos también, que a mí como periodista me ocurre también, que te dicen eso un poco de esto no le interesa a nadie o esto tal, y piensas, hostia, es que si esto en vez de pasar en Paterna pasa en Massachusetts, habría 200 películas de Hollywood sobre Leoncio Badía. Y a mí, conforme conocíamos un poco la historia del personaje, más alucinante me parecía que yo hubiese tenido 10 años para convencer a Paco a hacer esta historia y que por el camino no lo hubiese hecho nadie. Y dices, pero ¿cuántas historias como esta ocurren en España y no las está contando nadie por este rollo? Que yo creo que es un poco este complejo que tenemos sobre nuestro pasado y que hemos caído, insisto en esto, que creo que hemos caído un poco todos en la trampa esta de que había que olvidar esto y enterrarlo, meterlo bajo la alfombra y no hablar de estos temas. Y hay millones de temas. Y yo que soy periodista y bueno, yo mismo lo hago, que cuando vienen becarios al periódico, decirles echa a correr y búscate otro curro lo antes que puedas porque no sé si hay algún periodista aquí, pero es como muy apocalíptico todo el mundo de la prensa, sobre todo, de pensar que esto no tiene ningún futuro y sin embargo, para mí el hecho de currar con Paco, aparte del regalo de currar con un amigo, es que te das cuenta de que hay 1000 formatos distintos para contar este tipo de historias, que interesan, que funcionan súper bien, que la respuesta es súper emocionante, que nada tiene que ver con la respuesta que al menos yo recibo personalmente con cualquier cosa que pueda publicar en el periódico, es otro mundo por completo. Y que funcionan y que a la gente le interesan. Y que a nivel periodístico, ya no te hablo a nivel de narrativo de escritor como Paco, es un formato fantástico para contar historias veraces y para hacer periodismo, vamos, puro y duro. Uh-huh. Ya está. Yo iba a preguntar algo parecido. Sí. Eso, nada, que después de 2 años, cada día... Ajá. Hola. Sí, hola. Pues cómo uno se recupera. O sea, Sí. ¿te dan ganas de hacer un Mortadelo y Filemón? No sé. Bueno, que te diga lo que va a hacer, Sí. A ver, sí. Bueno, por un lado, es verdad que es una historia dura de contar, pero también por otro lado tienes una gran satisfacción, ¿no? Cuando la acabas, ¿no? Cuando hicimos la presentación, creo que lo hemos contado aquí o antes. No, aquí no. En pues, Valencia. Cuando hicimos la presentación en Valencia, los dos somos de Valencia y todas las familias son de allí, de Valencia, ¿no? de Paterna. Cuando hicimos la presentación allí, que vinieron todas las familias, la verdad es que bueno, eso ya te quita, ¿no? Todo, te levanta el ánimo por esos 2 años, ¿no? que le has dedicado. O sea, te das cuenta de lo agradecida que está esa gente, ¿no? Y Están como todas las viñetas en primera fila. Sí, veíamos a todos los personajes que habíamos dibujado, estaban ahí, ¿no? Y luego también, por otro lado, pues bueno, tanto en redes como, bueno, como personalmente y demás, todos los comentarios que hemos recibido son como, bueno, como muy positivos, ¿no? Y de gente, ¿no? Que pues puede estar en situaciones parecidas, ¿no? Y que se ha sentido reconocido, reconfortado con la historia. La verdad es que esa respuesta, ¿no? Esa ola de retorno que te llega con un cómic así, te hace que valga la pena, ¿no? Todo el esfuerzo, ¿no? Por eso es que te digo que te das cuenta mucho de lo que hablamos al principio, de que hay como mundos paralelos respecto a estos temas. O sea, yo es cierto que estoy muy intoxicado porque trabajo en periódico, trabajo en El Mundo encima, que es especialmente polémico para casi todo, y estás metido en Twitter todo el día. Y a mí, cuando empezamos este proyecto, a mí eso sí me preocupaba realmente, que era,
porque Paco es un ser de luz y en el que todo el mundo le quiere y todo lo que hace funciona. Y yo pensaba, Dios, vamos a hacer un cómic juntos sobre memoria histórica, sobre fosas comunes, lo vas a hacer con un periodista y un periodista del mundo. Y yo pensaba, vale, le voy a volcar capazos de odio y de mierda, porque cualquier cosa que publico yo en Twitter, o sea, en el periódico, si funciona es porque o eres un facha o al revés. O sea, o te insultan los de dentro del periódico por ser un rojo o si no, o sea, y eres un calvo fascista y un hijo de puta y te mandan amenazas. Yo recibo normalmente amenazas de muerte, no mails de gente dándome las gracias por lo que publicar la primera vez en mi vida. Se te está equilibrando el karma, ¿no? Sí, claro. Y además me ha venido súper bien como terapia personal porque por no perjudicar la promoción del cómic, yo ahora estoy callado, feliz y no me meto en ningún fregado. Pero si te das cuenta de esto, ¿no? De que los periodistas y los políticos estamos metidos como en una burbuja súper tóxica y que de repente sales de ahí y hemos hecho ya no sé cuántas presentaciones con muchísima gente y no ha pasado nada. Y nadie, al final, al revés, todo el mundo te viene a felicitar y yo recibo cada día 2 o 3 mails y no sé cuántos mensajes privados en redes sociales de gente dándome las gracias. Y dices, ya, pero es que igual todo este discurso tan agresivo y tan violento y tan de odio al que estamos acostumbrados no es real, o sea, no está en la calle de verdad. No, desde luego. Bueno, y por contestar también a la otra cuestión, ¿no? Ahora estoy con otro tema que es Aventuras, es un encargo de DC Comic, la editorial norteamericana, para hacer un Catwoman. Es una miniserie sobre Catwoman, pero claro, como al final no lo puedo evitar, es Catwoman en la Guerra Civil y Estáis otra vez. y es una historia que es aventura triste, o sea, es que no me quito el pie de encima. Tiene Alzheimer, Catwoman. Casi. Así que bueno, es aventura, pero también, ¿no? Aventura, pero reivindicativa. Voy a inventar un nuevo género. Sí, nada, solo decir una cosa. Coger un libro de estos que has Sí. hecho y tal, y igual que un director de cine dice, voy a intentar sacar una serie o una película porque creo que esto tiene Sí. fondo. ¿No te ha pasado a ti? Sí. Hablar español, ya no hablo... Hay muchos Sí. españoles. Pero dices de hacer un cómic sobre un libro. Sí, adaptar un libro. Sí, y los hay, creo, buenos, y incluso tú los estás leyendo Sí. y te estás imaginando un poco, bueno, los personajes, tal. Sí que me ha pasado ¿No alguna te ha vez. pasado a ti decir, ostras, es un libro de aventuras o es un libro de nada que ver con eso, ¿no? No se te ha ocurrido, no le ves la posibilidad. Sí que se me ha ocurrido. Muchas, claro, acabas leyendo novelas y demás y piensas, joder, esto sería un cómic que estaría muy bien, y mientras lo estás leyendo estás imaginándote, ¿no? Cómo podría ser eso convertido en viñetas. Pero la verdad es que no me he metido nunca por ahí. También por lo que hablamos, porque al final acabas teniendo tantos proyectos personales que no encuentro el momento, ¿no? Igual un momento en el que no sepa qué hacer ya, que no te queda ninguna historia enquistada, sí que me gustaría, ¿no? Hay novelas de aventuras, o a mí me encanta, por ejemplo, Kafka, por ejemplo. O sea, volvemos otra vez, un autor triste. Pero me encantaría, ¿no? Tener que adaptar, yo qué sé, del Proceso, yo qué sé, o El Castillo, algo así, ¿no? Pero bueno, está ahí, algún día quizás. Creo que había alguna más por ahí. Hola, por favor. Hola. Buenas tardes. No, solamente decir que vosotros decíais por qué no se habla, por qué la gente da la cara vuelta a toda esta historia. Y es muy fácil, es porque la democracia se montó en la llamada reconciliación, pero es una reconciliación en la que se volvía a obviar el tema de la República. A partir de ahora vamos a ser una democracia y todo demás se olvidó. Se olvida la dictadura y se olvida lo anterior. Entonces, a partir de ahí empezamos todos a jugar a la democracia y todos podemos ser. Pero claro, si no... A ver, habláis de películas. Es que si ahora mismo cualquier persona americana conoce la historia de la 9 en París, es que teníamos unas películas y unas series alucinantes. Bueno, se va a hacer, porque va a comprar los derechos de Los Surcos del Azar de Paco Roca. Y Sí. Pero hay Pero es tantas verdad. historias y tantas personas, tenemos a tantas personas debajo de las... mismo Lorca, ya no puedo decir más, Sí. como un ejemplo. Yo digo Lorca y digo mi tío Manolo, también lo menciono porque estamos aquí y lo voy a mencionar. Tanta gente que fue tan importante, tan buena, tan justa en su momento, y por ser buena, justa
están debajo de un sitio y nadie los puede recuperar, pero mi tío en particular ya es irrecuperable por la cantidad de autopista que pasa por encima. Pero bueno, da igual. Se le hizo un homenaje y se ha reconocido su figura. Pero como mi tío, hay miles de personas importantísimas, buenísimas, justas, cultísimas, que quisieron una España diferente. Y ahora que te vengan a decir que tú quieres, que te quieres cobrar, como decía hace una de las elecciones anteriores, que las familias estábamos aquí para cobrar una pensión por esta gente. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Que tu madre se murió con la pena y tú heredas un muerto. Por eso estás luchando, porque heredaste unos muebles, una finca y un muerto. Es lo que heredamos las familias. Un muerto también. Y esto es una cosa que no se puede olvidar. Porque yo a mis hijos les río y les hablo del tío Manolo. Y mis hijos hablarán algún día, por lo menos, seguramente a sus hijos, del tío Manolo. Y así todos los tíos Manolos del mundo y todas las tías Manolas del mundo nunca pueden ser olvidadas. Porque habrá otros tíos que, bueno, fueron buenísimos, pero pasan. Pero es tal la injuria y tal la injusticia que no puede ser olvidado. Él jamás. Y como él, todos los que son como él. Por eso yo lo que digo es que la cultura, la preparación, la escuela, emite totalmente. De hecho, el COU, los niños están preparando su selectividad, o como se llame ahora la selectividad, y ya dicen, no, es que a partir de la historia de aquí ya no entra. Nunca entra, jamás entra la historia de España. Esa es la historia. Y los niños, o cualquier cosa que comentes de la historia de España, nadie conoce nada. Nadie conoce, nosotros no conocemos la historia de España. Los españoles no conocemos la historia de España. Conocemos una historia que se inventaron unos y todo lo demás está calladito. Esa es nuestra historia y por eso tan fácilmente miramos para otro lado. Pues nada más y muchísimas felicidades por vuestro libro, que es preciosísimo. Muchas gracias. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que esto es algo, o sea, el tema de las exhumaciones tendría que haber sido una de las prioridades de la democracia, ¿no? Una vez vuelve la democracia otra vez a España después del parón de la dictadura, lo primero tendría que haber sido eso, ¿no? El restablecer a las víctimas, ¿no? Las víctimas de la dictadura, las víctimas de los que habían ayudado y defendido la democracia. O sea, debería haber sido lo primero, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, todavía, ¿no? Todavía sigue siendo un tema polémico, ¿no? Para algunos. Yo, por ser un poco optimista solo con este tema, muy breve, sí creo que el hecho de haber hecho este cómic y de que sea de Paco, que tiene un impacto brutal y que tiene tantos lectores y que sea además en formato cómic, además lo hemos visto en las presentaciones, que viene muchísima gente joven, vienen muchos profesores de instituto que dicen que lo van a comprar para sus clases, los arqueólogos con los que hemos trabajado durante todo este tiempo de la documentación son gente súper joven. Y creo que es verdad que si esto se trata en sesudos tratados históricos y en cónclaves de historiadores, pues al final es muy difícil que llegue a la gente. Pero en un formato como el cómic y con un autor detrás como Paco, creo que sí es una oportunidad de que mucha gente joven conozca esta parte de la historia, la verdad. Bueno, yo creo que aquí en Cataluña sí que se recuerda la guerra civil, sobre todo en el Ebro, que hubo la retirada y el río Ebro bajaba rojo. Sí, sí. Entonces, Cataluña yo creo que es la parte de España que sigue reivindicando pues el reconocimiento de lo que es, ¿no? Y creo que no está en olvido, al contrario. La gente sigue pensando sobre todo lo que pasó en la retirada, ¿no? Yo tengo a mi abuelo en Vilafranca, también en una fosa común, y no se me olvida, y creo que la historia en Cataluña, no es el resto de España, pues ha sido de mucho recuerdo y actualmente se sigue luchando por esto, ¿no? Y después lo que decíais de recuperar el cuerpo, también me he acordado de ahora Putin y Navalny, ¿no? Navalny ha muerto en una prisión, no se sabe cómo, y ahora la mujer reclama el cuerpo, ¿no? No sé si le van a dar el cuerpo o no, o en qué condiciones le van a dar. Pero bueno, realmente... todos los que no son Navalny, o sea, la cantidad de fosas comunes que hay ahora mismo en Ucrania o lo que está ocurriendo en Gaza, pues imagínate, o sea, es que eso sigue pasando hoy en día todavía. Pues yo creo que lo que pasa es que cualquier persona que vaya contra un régimen
pues tiene los números de acabar mal. Mm. No ahora, sino siempre, sea dictadura, sea lo que sea, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que recuperar un cuerpo, pues actualmente es difícil, ¿eh? Veremos si la mujer de Navalny lo recupera, Sí. pero realmente no es el hecho de la fosa común, sino es de ir contra un régimen Ujú. que lo pagas muy caro. Sí, claro, digamos que lo que no debería ser es que cuando el régimen termina y vuelve una democracia, la democracia tampoco, ¿no? Respete o haga lo posible, ¿no? Porque las víctimas de esa lucha contra el régimen no tengan una reparación, ¿no? Y eso es lo que lo convierte también esto en algo totalmente anormal, ¿no? Perdona, para intervenir ahora tenemos la siguiente, gracias. Vale. Sí. Luego no quiero quejas si no hay firmas, ¿eh? Hola, yo antes que nada daros la enhorabuena por este cómic tan gracias. necesario y tan reprecioso. Paco, no sé si Catwoman o Volver al Pijama, pero sigue, por favor, porque hacen falta más como este. Y os quería preguntar sobre si tuvisteis clara enseguida la portada, que es Ujú. tan emotiva y a la vez que habla tanto del contenido del libro y que da voz enseguida a todas esas personas que en el momento en que abren esa lápida reaparecen y vuelven a tener identidad y vuelven a tener cuerpo y voz. Sí. Si la tuvisteis clara, esa sería la pregunta. Es cosa de Paco y de Mac. No, Que te corrige. también, que nos ayudó. No, la verdad es que no, porque era difícil, ¿no?, encontrarle una imagen y que fuese optimista, ¿no? Normalmente para una portada buscas algo que no sea el drama, ¿no? O sea, todo el cómic respira mucho drama y para esa parte necesitábamos algo que más o menos tuviese algo de optimismo, ¿no? Y en la historia teníamos esa parte, ¿no?, de esa memoria convertida en espíritus que salen de la fosa, ¿no?, que al final es la metáfora de lo que es una exhumación, ¿no?, de que en cuanto empiezas a abrir una fosa, lo que sale es la memoria, ¿no? Vuelven a la vida, en cierta manera, de una forma metafórica, pero vuelven a la vida todas esas almas. O sea, los que no somos creyentes, para nosotros las almas es la memoria, ¿no? Pues la memoria que además cada uno va a buscar a su pariente, ¿no? Para recordarle que, oye, acuérdate de mí, pues como en la Ilíada había hecho Patroclo con Aquiles, ¿no? Entonces, esa era, podríamos decir, lo más poético y optimista casi que tiene el cómic. Entonces, para la portada pensamos que, bueno, que esa parte podía funcionar, ¿no? O sea, porque era como muy simbólica y muy poética de, al fin y al cabo, de lo que trata una exhumación, ¿no? Que es de no solamente recuperar los huesos, sino recuperar la memoria, ¿no? Salvar a todas esas almas del abismo del olvido. Última pregunta, muy breve, por Sí. favor, que si no, no habrá tiempo para firmas. No, solo... A él le da igual la firma. No, es que referente a lo de la cuestión de la memoria, lo terrible, hubieron hace ya años 2 historiadores jóvenes catalanes, pasa que ni me acuerdo los nombres ni el libro ni nada, hace años, Sí. que dijeron que la venganza es lo que tiene de terrible las guerras civiles. Ellos la investigación la basaron en unos cuantos pueblos catalanes. Mm. Y entonces, claro, también el miedo, ¿no? La Dulce Chacón, cuando escribió su famosa novela, resulta que dice que no sé en qué pueblo castellano, las hijas de los fusilados o tal, que ya eran mayores, como corriendo la cortina, ¿no?, que no querían que algún vecino... Sí. Y entonces mi pregunta es, en Paterna, que no es muy grande, ¿habéis averiguado algún caso así que no se atrevan a hablar de bien porque a lo mejor alguien se ha quedado con la casa de un fusilado o no? Sí. Bueno, realmente en Paterna, claro, lo curioso es que muy pocos de los fusilados eran de Paterna, pero bueno, muchísimos eran de otros pueblos, pues como el caso de los de esta fosa que eran de Massamagrell. Entonces sí que nos contaban, ¿no? No sé quién era, que hasta el final de su vida, ya en democracia, que seguían contando las cosas con miedo, ¿no? O sea, la madre le hablaba a los hijos de lo que le había ocurrido
al marido fusilado siempre con miedo y siempre en la intimidad y como si estuvieses contando algo que no se debería de contar, ¿no? Y yo creo que esa es la sensación que tenían todas las familias, prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Y es lo que hablamos de que es otro de los traumas de la guerra, ¿no? De la represión, más que de la guerra, de la represión. Y es que la gente no puede mostrar el dolor en público. Y es lo que también intentamos contar en el cómic, que los golpistas, todos los que habían ganado la guerra, pudieron mostrar su duelo en público, porque lógicamente hubieron muchas víctimas de la represión y de la guerra del bando de los golpistas, pero pudieron mostrar el duelo, llorar, había homenajes, misas continuamente, que en todas las misas se recordaba a los caídos por la gran cruzada de Franco, los monumentos, o sea que estaba al cabo del día, o sea, ese duelo, ¿no? Pero sin embargo, toda esa otra España tenía que hacerlo en la intimidad, ¿no? Como tú dices, de cortinas para adentro. Y eso ha sido un trauma también para mucha gente que no ha podido expresar el dolor, ¿no? Hasta el final, y que, pues lo que nos contaba, ¿no? Que a día de hoy todavía no les gusta hablar de todo esto, y si lo hablan es a ver quién está por ahí y que nadie me escuche, ¿no? Y eso yo creo que es también, pues eso, ¿no? Algo que ya no se supera. ¿Nada más? Que hay que ver el Barça, va, hablando de cosas tristes. Hablando de cosas tristes. Muchas gracias.